Listo, entonces, esta era la sencilla, simplemente que cuando se pulsa el pulsador S, que es el componente número 1, entonces se activa el motor y está funcionando hasta que la barra llega acá a S1. En ese momento tiene que detenerse. Eso era fácil. Entonces sencillamente nos vamos acá con un flip-flop JK. Voy a utilizar este. Dijimos que para la salida colocábamos un LED. Entonces acá voy a utilizar este. Que con S se tenía que activar el sistema. Vamos a buscar acá una entrada y entonces busquemos, eso es un pulsador. Entonces botón S y de acá ese sería S. Y lo utilizábamos de una vez como pulso para el reloj. Pero recuerden que en la unidad 1 también vimos en los videos que yo les grabé y en el contenido del material indica que no tenemos que dejar a la suerte este tiempo de propagación, ese retardo que se produce naturalmente en los circuitos y que pues no sabemos exactamente de cuánto es. Entonces acá nosotros nos aventuramos a que la señal de entrada para J llegue al mismo tiempo que la señal del reloj. ¿Qué tal que de pronto no tome la señal de entrada a este nivel alto? Entonces no nos produciría el resultado que queremos. Le voy a agregar un pequeño retardo y lo voy a hacer simplemente con una compuerta yes. Pero como acá no hay una compuerta yes, una compuerta y, entonces voy a utilizar una compuerta and. Al final de cuentas es lo mismo, solo que voy a unir las entradas. Voy a mover este pulsador para acá y voy a mover este punto acá. Este punto lo voy a mover para acá mientras tanto. Haré esto acá. Me gusta que se vea como estético. Listo, entonces acá vimos esto y estas dos entradas y ahí tengo una compuerta yes. Y acá voy a unir acá así que se vea bien. Listo, esto la entrada acá, entonces vamos a colocarle acá una señal lógica 0. Listo, y probemos que esto nos funciona. Entonces, al pulsar S, se activa el motor. Este nos está emulando acá el motor. Y queremos que cuando se pulse S1, entonces en entrada, entonces ya es un switch, vamos a decir que este es el switch S. Voy a colocarlo acá, sí. Switch S. Entonces utilizamos la entrada de preset, que es el reset de acá de es la entrada asíncrona. Para apagarlo, listo. Entonces, si utilizo esta entrada,
Esta entrada síncrona, entonces coloco en 1 la salida Q, pero si utilizo esta entrada síncrona, coloco en 0 Q. Entonces acá, dice que cuando pulsamos el botón S1, perdón, S que es el componente 1 en el diagrama, en la guía, vamos a la guía acá. Entonces cuando yo pulso S, se activa el motor, la barra comienza a desplazarse, a salir, y cuando llegue al sensor S1, entonces debe detenerse. Eso fue lo que hicimos acá. La primera parte era la fase 1. Entonces detengamos el motor, ya se detuvo. Ahora nos dice, para la fase 2, este es el diagrama de tiempos de la segunda fase, es importante que lo tengan presente. Acá nos dice que cuando se pulsa S, cuando S nos da una señal de nivel alto, entonces se activa el motor, y cuando S1 nos produce una señal de nivel alto, entonces el motor se detiene. Pero miremos que acá le agregaron algo a esto, S3, pero S3 por defecto está en un nivel alto. ¿Qué hace S3? S3 nos detecta, este es S3 que es el componente 5, nos detecta cuando el taladro está en su posición inicial, está contraído el cilindro es 7. Ese cilindro es un pistón lógicamente controlado electrónicamente. Entonces podemos estar hablando de un pistón lineal, mecánico. Entonces un motor cuando gira hacia la derecha hace que salga, y cuando gira hacia la izquierda hace que se retraiga. O podríamos estar hablando de un actuador hidráulico o un actuador neumático. O sea, puede ser actuador mecánico, hidráulico o neumático. No nos interesa cuál es en este momento. Lo importante es que sepamos que es un actuador, que con una señal hacemos que salga y con otra señal hacemos que se devuelva. Eso en palabras corrientes es lo que se está buscando acá. Y entonces por defecto detecta que está en su posición, S3. Eso entonces es lo que vamos a ir agregando acá. Entonces debemos tener otro sensor acá que lo vamos a simular con un switch. Otro switch. Entonces vamos a colocar ese switch por acá. Para no equivocarnos, etiquetemos esto. Vayamos etiquetando esto, si no después es un complique. Entonces, caramba. Me la borra. Entonces, ¿cómo me la borra? Voy a colocarle un punto acá, no me va a complicar ahorita la vida. S1, 3. Y acá otra etiqueta. Coloquémosla por acá. Voy a decir que este es S3, que es el componente 5. Vámonos por ahora ahí. ¿Qué más dice? Ese está activo por defecto, entonces está activo acá por defecto. S1, S3, tenemos un S2, pero pues ahorita en inicio no nos interesa. Dice que cuando S1 detecta entonces que llegó la barra al primer sensor, debe activar el cilindro del taladro de forma positiva,
debe activar el taladro y eso es lo que nos interesa ahora. Entonces vamos a hacer eso. Siempre vamos por partes para no complicarnos. Vamos a ir acá y vamos a seleccionar otro flip-flop JK. Voy a colocarlo por acá. Esta es la fase 2. Este sería ese. Sí, coloquémoslo por acá o por acá. Dice que tenemos que controlar un motor de acá, el cilindro del taladro y el taladro, pero vemos que ellos tienen tiempos distintos de funcionamiento. Entonces no nos sirve con un solo flip-flop, necesitamos dos flip-flops, uno para este, otro para este. Entonces vamos a buscar otro flip-flop. Vamos a colocarlo acá. Listo. ¿Qué más tenemos ahí? Dice que se debe activar el funcionamiento en el momento en que S1, el sensor 1, detecta la barra. Detiene el motor. Este es el motor. Vamos a colocarle una etiqueta también para representar acá el motor. Voy a colocársela acá. ¿Motor era qué componente? Creo que era el 2. Miremos a ver. Así, el motor 2. S3 es el 5, S2 4 y S1 3. El cilindro 7 y el taladro 6. Voy a hacer esto acá directo ahora, para irlo haciendo paso a paso. Pero después lo voy a quitar y ya vamos a ver por qué. Listo. Tenemos acá J, vamos a hacer lo mismo que hicimos con K, vamos a colocarle acá una señal lógica 0, nivel bajo, listo. Y se supone que el reloj sería esa misma señal, entonces yo podría hacer esto acá, sencillo, y una salida, voy a colocarle acá rojo, también. Y acá voy a colocarlo acá. Listo. Por ahora, para que esto no me moleste, voy a dejarlo en 0. Pero cerremos acá. Y dejemos en 0 acá. Ahí lo que hice fue resetearlo. Le dije que en la entrada síncrona de preset, le dije que Q iba a quedar en 0. Porque ya lo había activado. ¿Qué más dice? Este sería etiqueta acá para ir recordando. Entonces vamos a decir que este es el primero, era el taladro. Entonces vamos a decir que este es el taladro. Y a la vez necesitamos que funcione el cilindro del taladro, ¿cierto? Si mal no estoy. Taladro y cilindro de taladro. Listo. Entonces, como necesitamos que ese funcione al mismo tiempo, vamos a conectar acá la entrada de este flip-flop, la entrada J, con la salida Q de la anterior. Bueno, ¿qué más necesitamos acá? La K, porque si no, no nos va a funcionar. En vez de ponerme a conectar acá este Q negado acá con la K, pues le voy a colocar sencillamente un nivel lógico
0. Se supone que para que esté en set y nos funcione, debe ser 1, 0. Entonces acá debemos mantener siempre 0 para que esto nos funcione. Entonces, por eso no me voy a complicar acá con tanta línea, que esas líneas hacen que se vuelva complejo después visualmente entender el diagrama. Listo, entonces acá vamos a colocar una salida, coloquemos este verdecito acá. Y vamos a decir que este es el cilindro del taladro. O sea, el actuador lineal en este caso, sea mecánico, hidráulico o neumático. Bueno, y nos faltaría entonces el reloj. Acá es donde viene lo bueno. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto nos funcione y se encienda? Supuestamente colocar el reloj acá con este, ¿cierto? Para que a la par los dos se enciendan. El problema es que ya vimos que por el tiempo de propagación esto podría tener errores. Entonces, acá es donde nosotros le colocamos una compuerta, así como cuando estamos trabajando maestro-esclavo, solo que acá no es maestro-esclavo. No puede ser maestro-esclavo por una razón, porque necesitamos que al mismo tiempo ambos empiecen a funcionar. No necesito que primero se encienda el taladro y cuando la señal del reloj ya sea a nivel bajo, entonces que se active el cilindro. Necesito que los dos a la par empiecen a funcionar. Esto es lo que normalmente nosotros hicimos, pero arriba, acá le colocamos una compuerta, acá en serie, para hacer que se genere un pequeño retardo, de tal forma que nos aseguremos que primero llegue la señal a J y luego la señal al reloj. Con eso estamos seguros de que siempre va a tener J el nivel que necesita para activar la salida Q. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a eliminar este contacto y vamos a colocar acá una compuerta. Como él no tiene acá yes, entonces colocamos una compuerta lógica AND y le unimos las dos entradas y eso es una compuerta yes. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo flip-flop. Listo. Y ahora, ¿cómo vamos a unir esto? Vamos a unirlas acá. Esto es temporal. Estoy tratando de hacerlo paso a paso como lo harían ustedes para que entiendan. Bueno, de pronto los ingenieros electrónicos no tienen inconveniente en esto. Listo. Y la señal se supone que viene de acá mismo. Acá para que se vea más estético. Y vamos a hacer la prueba hasta ahí, a ver cómo vamos. Entonces, si pulso S, se enciende el motor. Está ahí bien. Llegó la barra al sensor S1. Se activó. Entonces, apagó el motor, pero me encendió el taladro, más no me encendió el cilindro del taladro. Acá está llegando J y acá está llegando al reloj. ¿Qué nos faltó ahí? ¿Quién me dice que faltó ahí? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no hay salida acá?
pero ahí está 1 y 0. O sea, está en modo set. Recuerden la tabla de verdad de las compuertas RS y JK. 1, 0, 1J, 0 en K, está en modo set. Ahí debería tener salida. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar esta señal de acá, esta línea de acá. ¿Qué pasaría si yo conecto esto acá? ¿Sí está bien conectado todo? Y me toca resetearlo acá de esta forma. Ahorita le coloco un contacto, un botón para poder resetear más fácilmente. Vamos a probarlo ahí. Tenemos Q, tenemos J, y se supone que cuando llegue esta señal, porque está funcionando el taladro, a la vez debe funcionar el cilindro. Y entonces el reloj lo estamos colocando directamente, ahí está en contacto. Y lo muevo es para saber si realmente está haciendo contacto. Entonces sí está haciendo contacto acá. Está el circuito cerrado ahí. Listo. Entonces miremos otra vez. Motor. Llegó sensor 1, la barra llegó ya al sensor 1. Se activó el taladro y se activó el cilindro. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sencillo o no? Nos dice ahora que al encontrarse la barra cilíndrica en la posición detectada por el sensor S1, se enciende el taladro 6 y se inicia carrera de cilindro taladro 7. Entonces, me dice que este es el componente 6, de una vez coloquémoslo acá, y que este es el 7, el cilindro es el 7. En sentido positivo. Listo, ahí va en sentido positivo. Ya solucionamos esta primera parte. Dice, cuando el sensor de posición S2, un momento acá, la vista, listo, el zoom. Cuando el sensor de posición S2, que es el componente 4, el sensor de posición S2, que es el componente 4, detecta final de recorrido del taladro 6, se debe cambiar el sentido de desplazamiento del cilindro taladro 7. Del cilindro taladro 7. Entonces, si el C2 detecta que ya llegó, ¿qué es lo que hace acá? Se activó el taladro, comenzó a girar, se activó el cilindro, va saliendo el taladro, la barra está acá en este punto, entonces comienza a perforar. Llega hasta la profundidad que se desea de perforación, que la determina este sensor S2, y debe de tener el sentido positivo del cilindro para ahora activar el sentido de cilindro negativo. Inicia positivo y termina negativo, ¿por qué? Porque necesita devolver el actuador, el cilindro, a la posición inicial, para que el taladro se retraiga. Entonces, esa sería la siguiente parte. Fíjense cómo conectamos. Si ven, ya estamos trabajando sobre la fase 2, pero tomamos la fase 1. No podemos desconocer esa fase 1 porque hace parte integral para el funcionamiento de la 2. Entonces ahora necesitamos el
la señal. Necesitamos apagar el cilindro positivo. Voy a colocarle acá que este es el cilindro positivo también. Dime. Pero era distinto tiempo. No se les olvide que acá hay tiempo de propagación, un retardo que producen los circuitos. Ajá. Lo que nosotros tenemos es que ellos tienen que entrar a funcionar los dos a la vez, entonces por eso fue que utilizamos esto acá directo. Bueno, entonces estamos acá y dice que debemos apagar y el cilindro debe ponerse a funcionar negativo, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para eso? Pues otro flip-flop, ¿cierto? Entonces vamos a colocar otro flip-flop. Vamos a colocarlo acá. Y entonces, dice que cuando se apague debe empezar a funcionar Por lo tanto, no nos sirve acá directo. ¿Qué nos sirve? Nos sirve sacar de acá. Si se apaga Q, si Q es 0, Q negada es 1. ¿Listo? Entonces ya sabemos que este es el que debemos utilizar. Bien acá. Bueno, acá. Listo. Acá utilicemos otro LED, un LED azul puede ser. Coloquémoslo por acá. Listo. Y K también hagamos lo mismo con K. O sea, no nos pongamos a cruzar tanta línea y coloquémosle acá una señal lógica. Nivel bajo. Listo. Y necesitamos la señal del reloj. ¿De dónde saldría la señal del reloj? Cuéntenme. ¿De dónde tendría que salir la señal del reloj ahora? ¿De acá mismo? ¿De Q negada? ¿Qué dicen? ¿Qué? Cuéntame. ¿Cómo? Exactamente, eso es exactamente. ¿Qué fue lo que dijiste? Listo. Entonces dice que para poder apagar ¿qué es lo que dice? Nos faltaría ese 2, claro, pero ¿y ese 3 qué pitos toca ahí? ¿No cuentan? Pero nos faltaría ese 2, entonces vamos a ir acá y vamos a ir al switch acá y coloquémosle a una etiqueta. Este sería el sensor 2, es ese componente, el 3 es 5, el 2 es 4. Lo miremos de todas maneras. ¿Sí? El 3 es 5, el 2 es 4 y el 1 es 3. Ya lo tenemos, el 1 3, tenemos el 3 que es 5 y el 2 que es 4. ¿Qué nos dice entonces? Nos dice que cuando el sensor de posición S2, el componente 4, detecta el final del recorrido del taladro 6, se debe cambiar el sentido de desplazamiento del cilindro. Cuando S2 detecta el final del recorrido del taladro 6, como es un sensor, entonces ¿cómo lo conectaríamos?
Dice que debe apagar este, ¿cierto? Entonces, apresurémonos acá y le vamos a colocar este acá. En la entrada síncrona de este flip-flop, vamos a apagar esa salida, ¿cierto? De nivel alto la vamos a pasar a nivel bajo. Eso por un lado. ¿Qué más tenemos que hacer? Cuéntenme. Ah, se debe encender este otro, ¿cierto? ¿Con qué lo encendemos? ¿De dónde sacamos la señal para encenderlo? De acá, de C1, de C3, de C2. ¿De dónde creen que debe sacar la señal? Exacto. Pero entonces, ¿de dónde saco la señal? ¿De Q negada o de la entrada síncrona? ¿O de Q? Listo, hagámoslo así, no importa. O sea, experimentando aprende uno también. Entonces, ¿y qué? ¿Le colocamos un retardo o no? ¿O la sacamos directa? Coloquémosle un retardo como para estar seguros de que llega primero la señal a J y luego sí la señal al reloj. Acá y acá, ¿cierto? Eso es lo que me dicen. Entonces, si yo pulso, o sea, si el sensor S2 envía señal, me apaga el cilindro positivo y me enciende el cilindro negativo y sigue funcionando el taladro. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es lo que pide el problema o no? Dice, cuando el sensor de posición S2 detecta el final del recorrido del taladro, se debe cambiar el sentido de desplazamiento del cilindro taladro. Lógicamente, miramos los tiempos acá, entonces decimos que cuando S2, cuando el sensor de posición S2 detecta el final del recorrido, entonces pasa una señal alta, un nivel alto acá, dice que se debe cambiar el sentido de desplazamiento del taladro. Lógicamente, miren, taladro, cilindro taladro positivo ya pasa a nivel bajo, taladro sigue funcionando y cilindro taladro negativo, él sí pasa a nivel alto. ¿Fue o no fue lo que hicimos acá? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí ven la importancia del diagrama de tiempos? Y lo estamos haciendo tal cual está y ajustándonos al diagrama del tiempo. No nos estamos inventando nada. Estamos haciendo conforme a lo que nos han indicado acá en el diagrama de tiempos y a la descripción del problema. Y si lo hacemos así paso a paso, si ven que podemos ir solucionando el problema sin ningún complique, es algo sencillo. Ahora vamos a ir al sensor de posición S3. Dice, el sensor de posición S3, que es el componente 5, volvamos atrás a la gráfica, no importa. Este sensor de posición S3, que es el componente 5, detectará el retorno del cilindro. Entonces, ¿cómo está en el diagrama de tiempo S3? Él inicia alto porque el cilindro está en la posición de inicio. Cuando el cilindro sale, entonces pasa a nivel bajo este sensor, ya no lo detecta porque está perforando. Pero cuando se activa el cilindro taladro negativo, o sea, comienza a contraer el cilindro. Entonces, fíjense que cuando llega a su posición base otra vez, a la posición inicial, pasa a nivel alto. Eso es lo que nos está diciendo ahí.
¿cierto? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Quién se aventura a decir qué debemos hacer? Dice sensor S3, ¿no? El sensor de posición S3, que es el componente 5, detectará el retorno del cilindro taladro. En ese momento se debe detener al igual que el taladro. Acá tenemos un doble problema en este momento. Sí, dime. Tienes una señal de internet baja y se te está entrecortando. Por el chat, si quieres. Por el chat, porque es que tienes el sonido distorsionado seguramente por la conexión de internet. Bueno, sigamos. Debemos detener este cilindro. Voy a etiquetar. No lo había etiquetado. Entonces acá a este lo llamamos cilindro 7 también. Pero este es el que hace el recorrido negativo. Listo. Y pues si aparentemente con este detuve el cilindro positivo y me dice que al detectar que llegó a su posición base con el sensor S3, debo detenerlo, entonces pues alguien diría sencillo, utilizamos la entrada asíncrona y con eso le cambiamos el nivel a la salida Q y lo dejamos en 0. Por partes, como dijo Jack, el destripado. Listo. Pero no hemos resuelto el problema de detener el taladro, ¿no? Hasta ahora, detener el cilindro. Entonces, miremos a ver si esto es cierto. Este lo voy a apagar acá. Otra vez. Y acá falta otro problemita, pero bueno, una cosa a la vez. Empieza a funcionar el motor, ahí está funcionando el motor. Vemos que ahí funciona el motor. Cuando llega al sensor S1 la barra, se detiene el motor, se enciende el taladro y se enciende el cilindro positivo. Y ahora este no nos funcionó porque estaba acá, estaba activado. Nos toca volverlo a apagar. Listo. Y apagamos este. Está apagado, no hay problema. Dice S3 que se inicia el funcionamiento del motor, se detiene y se enciende taladro y cilindro. Y cuando detecta que llegó al final de su recorrido, o sea, al final de su carrera, realmente es el término que se utilizaría porque estamos hablando de un actuador. Ya me toca
bajar el nivel de zoom para que se pueda ver. Entonces, el sensor 2 detecta esto, se enciende. Ahí quedó encendido, ¿cierto? Y eso hace que el pistón se devuelva. Cuando ya se devuelve, este sensor se vuelve a activar y debe apagarlo. Y así fue. ¿Y cómo apago taladro? ¿Quién me dice entonces cómo apago el taladro? ¿Con la misma señal? ¿A alguien se le ocurriría detener el taladro acá? Entonces acá le voy a colocar un pin de conexión, voy a colocar el taladro acá. Listo, se apagó el taladro. ¿Se solucionó o no se solucionó la actividad? ¿Quién me dice? ¿Ya acabamos? ¿Qué dicen, Jonathan? Juan Pablo y demás. Fabiola, ¿sigues en línea? Falta devolver el cilindro, este lo devuelve. Este es el que se encarga de devolverlo. Fíjense, lo volvemos a hacer. Pulso el pulsador S. Se activa el motor. Llega la barra al sensor S1. Entonces S1 se activa, desactivando el motor y activando el taladro y el cilindro positivo. Llega el momento en el que el sensor 2 detecta que ya llegó al final de su carrera el cilindro. Entonces, se debe detener el cilindro positivo y se debe activar el cilindro negativo para que se devuelva. Ahí está. El taladro sigue funcionando. Se devolvió. Llegó el sensor 3 y detectó que el cilindro ya llegó a su base, a su posición inicial. Se detiene el cilindro negativo y se detiene el taladro y listo, supuestamente. Listo, mandamos reset con el sensor S3, decía Jonathan. Perfecto, Jonathan. Exactamente. Entonces, ahí reseteamos cilindro y reseteamos taladro. Hasta ahí. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué opinan? ¿Qué pasó? ¿Durmieron? ¿Ya está resuelta la actividad o no? ¿Qué opinan ustedes? Detectará el retorno del cilindro, en ese momento se debe detener, al igual que el taladro, y realizar el esquema fase 2. Ese sería el esquema fase 2. Fíjense, fase 1 es esta parte de acá arriba. Y aparentemente esto es fase 2. ¿Pero eso es cierto? ¿O faltará algo? Fíjense que acá falta algo. Acá hay un inconveniente con este diagrama. El diagrama de tiempo nos dice que S3 está activo desde el principio. Entonces vamos a ver qué pasa si yo dejo activo S3 desde el principio. Cierro este, cierro este. Dice que S3 está activo desde el principio según este diagrama de tiempo. Y que pasa a nivel bajo
cuando S1 detecta que llegó la barra. ¿Por qué? Porque S3, ¿qué es lo que nos está detectando? S3 detectará el retorno del cilindro, es decir, S3 detecta cuando el cilindro del taladro está en su posición inicial, en su punto de partida. Por eso es que desde el principio lo está detectando. Cuando sale el cilindro, pues ya no lo detecta y por eso es que pasa a nivel bajo. Entonces, ahora sí probémoslo así. Se activa el motor, S1 detectó que llegó la barra y fíjense que no se activa ni el taladro ni el cilindro positivo. ¿Por qué no se activa cilindro positivo? Porque no se activó taladro. ¿Y por qué no se activó taladro? Miren la razón. ¿Cómo se soluciona eso? Entonces voy a borrar esto. Voy a borrar esta línea también acá. Listo, entonces ahora vamos a hacerle unos arreglitos a esto. Vamos a ver acá. Este es el cilindro. El cilindro debe empezar a funcionar. Miremos a ver si podemos hacer algo acá. Ese cilindro debe empezar a funcionar siempre y cuando esté en su base, ¿cierto? Entonces hagamos el corte acá a esto. Ahí ya tengo un pin para conectar. Listo. Si está en su base y está activo el taladro, se activa el cilindro. Listo. Ahora este, ¿cómo lo vamos a resetear? Este se tendría que resetear cuando se apague el cilindro negativo. Por lo tanto, necesitaríamos otro flip-flop acá. Este iría acá. Vamos a ver, listo. Ese es el que debe apagar. Vamos a colocarle acá un LED para saber que sí se encendió, que sí tiene una salida a nivel alto. Coloquémosle este. A este. Sí, se parece al otro. Y necesitamos resetear el taladro. Vamos a ir al taladro acá. Voy a colocarlas ahí para que no se crucen tanto, no nos vayamos a confundir. Listo, entonces cuando se apague, entonces sería algo parecido a este. Este cilindro negativo se enciende cuando se apague el positivo, entonces podríamos copiarnos de esto. Listo. Y acá el reloj sale de dónde? De acá. Listo, entonces. Eso es una NAND. Es una AND. Voy a colocarla acá.
Listo. Cuando se apague este, se debe encender este. Y este se resetea con este. Este lo reseteo con S2. Listo. Y este pues tendría que colocarle acá algo para resetearlo, pero pues por ahora vamos a probarlo. Entonces decimos, este está activo desde el principio. S3. Funciona motor, apaga motor, enciende taladro y enciende cilindro y no los enciende. Porque acá falta una cosa. Acá esto que me está mostrando en rojo es porque falta algo o hay una conexión mal. ¿Qué nos faltó? Pues el K. Nos faltó el nivel lógico 0 para acá. Y debe ser nivel lógico 0 porque es un flip-flop JK. Y entonces la entrada J debe ser 1 y la entrada K 0. Para que nos funcione esta salida. Y vamos a apagar esa salida de una vez. Acá lo reseteé. Y este se me encendió. Listo. Entonces dice, enciende motor, enciende taladro y cilindro. Y así queda activa esta línea. Bueno, como se encendió el taladro y el cilindro, entonces el cilindro sale. Y si sale el cilindro, entonces S3 pasa de nivel alto a nivel bajo. Llega el cilindro, sigue avanzando toda su carrera, el taladro está funcionando, por lo tanto está perforando la barra, y cuando llega hasta la posición donde está el sensor S2, se activa S2 para apagar el cilindro positivo y activar el cilindro negativo. Ahí está. El cilindro negativo comienza a retraer el cilindro, el taladro. Ya acá este deja de funcionar porque ya no está el taladro en esa posición. Y entonces cuando vuelve a su posición inicial, se activa S3 otra vez. Fantástico. Casi funcionó. Entonces se apagó el cilindro negativo, nos encendió esta salida, nos dio un nivel 1 en esta salida para resetear el taladro, nos funcionó eso, pero entonces se nos generó un problema. Se encendió el cilindro positivo, o sea que volvió a salir el pistón. Entonces hay que solucionar eso. Pero entonces si ven, ya solucionamos otro problema acá. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Necesitamos que este no se nos encienda. Para que no se nos encienda en ese momento, podríamos agregarle una pequeña compuerta para que se retroalimente con esta salida. Para que esta salida también nos resetee este. Acá estaría entre comillas bien. Vamos a cortar esto. Necesitamos que con esta salida se resetee este también. Pero necesitamos que con este sensor también se resetee. Entonces, ¿qué nos sirve? Una compuerta OR. Vamos a colocarle una compuerta OR acá. Sí, acá. Una compuerta OR acá. Una de las señales de la compuerta OR va a venir de acá. Acá la de acá mismo.
y la otra señal viene de acá. Listo. ¿Se ven que estaba rojo? Porque me faltaba una conexión. Y apenas la conecté ya otra vez volvió verde todo. Voy a resetear esto. Entonces lo forcé a que la salida Q fuera 0. Y volvemos a jugar acá. Entonces, motor, barra el sensor 1, se enciende, se apaga motor, se enciende el taladro y cilindro positivo. Por lo tanto, si sale el cilindro, S3 deja de tener nivel alto y pasa a nivel bajo. Llegó al límite de la perforación, ya no debe salir más el cilindro. Entonces lo detectó S2. Se apaga el cilindro positivo, se enciende el cilindro negativo, se comienza a contraer el cilindro y llega hasta la base. Cuando llega a la base, entonces S3 se activa. S2 lo apagué porque se supone que es el sensor que detectaba cuando había llegado al final de la carrera. Entonces, si él empieza a contraerse porque el cilindro se activa el cilindro negativo para contraerlo, entonces se apaga este y se activa el sensor 3 cuando llega a la base. Perfecto, se dieron cuenta que se apagaron todos. Y así lo podrían dejar. Esa podría ser la solución de la parte 2. ¿Qué nos activó este? Sí. Pregunta. Esta es una OR. Esta es una OR. Las de acá, esta es una AND. Y esta es una YES. O sea, es una AND, pero con sus dos entradas unidas. O sea que se convierte en una I o YES. Y las otras son compuertas SI. O sea, estas compuertas acá, intermedias, antes del reloj, es para evitar el problema de los tiempos de propagación, que eso nos da un retardo, todos los circuitos nos dan un retardo. Entonces, acá corremos el riesgo de que si enviamos la misma señal, tanto a la entrada J como al reloj, corremos el riesgo de que de pronto no se detecte oportunamente la señal J en la entrada, se active el reloj y no haya ninguna señal de entrada. Entonces, para evitar esos comportamientos ambiguos, inesperados, entonces nos aseguramos de que primero llegue la señal J y le agregamos un pequeño retardo con una compuerta intermedia. Pero como no queremos afectar la señal que se le está enviando, estamos enviando una señal nivel alto, entonces utilizamos una compuerta I. Esto es una compuerta I, es una compuerta NAND con las dos entradas unidas, entonces es una compuerta I o YES. Entonces no está afectando en nada la señal, lo único que está haciendo es que se demore un poquito, no más. ¿Para qué? Primero llegue esta y entonces después llega la señal del reloj, ya con eso estamos seguros de que sí hay señal acá en la entrada J para que nos active Q. Y lo mismo en el otro. Esto también es lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? ¿Entendieron? Y si ven cómo solucionamos de fácil esto, y así es que deben hacerlo, o sea, vayan paso a paso, vayan solucionando cada etapa, y en el momento en que ya algo, cuando le agreguen para la siguiente, le sale algo que no es lo deseado, pues sencillamente lo corrigen, pero ya tienen lo de atrás bien, entonces de ahí en adelante es que tienen que hacer los cambios. Fíjense lo sencillo que fue.
Entonces, les voy a grabar este video, les voy a subir el video. Voy a subirles el video en 15 minutos, en media hora. En media hora tienen los dos videos, el de la conferencia web por el lado de la conferencia web y este por el lado de los videos donde están las temáticas. Jonathan, ¿qué me dices de que falta activar el motor? Que escribiste, pero eso fue hace rato. Sí, listo. Perfecto, Jonathan. Entonces, esa sería una posible solución. Pueden haber otras soluciones. Es más, voy a crear otro video, un paso a paso con otra solución, agregando unas cositas de más para que sea un poco más eficiente y para evitar de pronto comportamientos inesperados al final. Y fíjense que con lo que hicimos ya les quedó listo para la fase 3. Ya tienen ahí parte de lo de la fase 3. Entonces es cuestión de que continúen eso. Entonces, ¿alguna duda, algo que quieran agregar? Listo. Entonces, muchísimas gracias por su participación en esta sesión. Y entonces, cuéntame. ¿Cómo es tu nombre primero? ¿Fabio qué? Listo, Fabio. Miren, el tiempo es lo de menos. El último plazo lo tienen ustedes el 23 de julio. No se trata de hacer las cosas por hacerlas ahí, háganlas con calma, háganlas bien. Lo importante es que entiendan las temáticas, que las puedan aplicar y que comprendan lo que están haciendo. Traten de buscarle variantes a esta solución que vimos hoy. Miren a ver si de pronto hay otra forma de solucionarlo. Para todas, para todas. Pero no se les olvide que hay un sorteo de un pin para Netflix. Si ustedes solucionan todo para el 18 de julio, si el 18 de julio a más tardar, ustedes registran las evidencias de las 4 actividades, participan en un pin para Netflix, según les indiqué en la primera conferencia web. Si no, pues no hay problema porque igual lo registrarían la siguiente semana y participarían en el segundo sorteo. Pero si lo registran para el 18, participan en 2 sorteos, hasta en 3, de acuerdo a la información que les di en la primera conferencia web. Y si ganan en el primer sorteo, no importa, vuelven a participar, y si ganan en el segundo, no importa, vuelven a participar y pueden tener la posibilidad de ganarse hasta 3 pines para Netflix o para recarga celular o transferencia bancaria, como ustedes lo quieran. Pero lo importante es que lo hagan y lo hagan bien y aprendan. Y que se apoyen entre ustedes, no se les olvide. Tienen que apoyarse entre todos para solucionar esto porque deben tener mínimo 20 aprobados. Entonces trabajen en grupo. Apóyense, reúnanse por esta misma plataforma ustedes con el mismo enlace de esta conferencia. Ustedes se pueden reunir, se ponen de acuerdo y se reúnen. ¿Listo? ¿Algo más? Yo les coloco los enlaces de los simuladores, se los coloco a más tardar para mañana, ya los tienen ahí, para mañana por la tarde, después de mediodía, ya los tienen ahí en el menú principal del curso. Les voy a colocar enlaces para el software para el curso. Les voy a colocar una carpeta que llame software para el curso y ahí les coloco todos los enlaces. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, que pasen un feliz día, un feliz resto de día. Y que pasen un feliz resto de semana. Muchas gracias por su participación. Entonces, estamos hablando, no se les olvide, seguimos en contacto por el WhatsApp. Cualquier duda me la hacen saber por ahí. Y
el sábado a las 8 de la mañana nos vemos para la siguiente conferencia web. Muchas gracias, hasta luego.